Pero ¿cómo voy a ser machista si me he criado rodeado de mujeres? Otro episodio más, titanes. Estaré platicando con el psicólogo Eric Fernando Mendoza Melchor. Mil gracias por querer participar, colega. Siempre es un placer estar acá. Ay, siempre, así siempre. como sí, si siempre. cada 8 días vinieras, güey. Qué bueno que me invitas esta semana. Sí quisiera recuperar estas cuestiones de que hablabas mucho del malestar de las personas, ¿no? El malestar subjetivo o contextual o en interacción de la vida cotidiana. Empezaste tu carrera o tu profesión clínica en el 2017 aproximadamente, ¿no? Más o menos. ¿Cómo has ido modificando tu práctica clínica y cómo has ido incorporando al mismo tiempo de lo que te estás especializando a la clínica? Me parece una situación o un planteamiento inicial bastante interesante porque pues ahí en la clínica se ve ahí muy tangible de lo que te estás formando, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poco sobre eso, de cómo las masculinidades, las feminidades están ahí operando en el registro que tú decidas abordarlo, y cómo desde el 2017 a la actualidad has ido mutando, modificando, transformando, incidiendo más, retirándote un poco más. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia como psicólogo clínico. Claro. Trabajo clínico es curioso porque los hombres es raro que lleguen a la clínica. O sea, es muy raro que accedan si no acceden a las consultas médicas, pues es incluso más complejo que lleguen a las consultas en psicología. En ese sentido, el tema de las masculinidades ha afectado mi trabajo clínico en sentido de proponer en la clínica puntos de escucha, porque generalmente son con mujeres con las que atiendo. Sin embargo, hay un punto en el que la práctica clínica se ha convertido en un nicho que me ha favorecido el acercarme a tener prácticas grupales, intervenciones grupales más sensibles, más cercanas y con mayor grado de profundización. Me parece que por ahí va más la idea. No ha sido a la inversa, que mi clínica se haya sido afectada de afuera hacia acá, sino más bien la clínica que aprendí y que he ido desarrollando me ha favorecido el que me acerque con mayor claridad, con mayor profundidad a los grupos de trabajo, principalmente a los grupos de reflexión con hombres, que es a donde llegan los hombres. Sí. Porque te digo, o sea, en la clínica si he atendido 7 hombres en estos años. Wow. Es muchísimo. O sea, en realidad en mi expediente la mayoría son mujeres. Y siempre como una media de edad. O sea, siempre sí, de los 20 a los 35, 38 años promedio. Ese es como sí, el margen. Y ya de ahí pues se desaparecen. En hombres quienes llegan a la clínica son hombres jóvenes, muy jóvenes, en ese sentido adolescentes. ¿Por qué? Porque la madre es la que observa algo que no cuadra y solicita el apoyo para el hijo. El padre generalmente está ausente, sí, y pues se da el proceso, análisis, bueno, cómo se va escuchando, cómo se va dando. Y ahí en el tema de la clínica con adolescentes varones es donde el tema de las masculinidades me ha favorecido mucho, ya me ha enriquecido tanto, porque no solamente es como el adolescente necesita de este proceso de vinculación, claro, con el otro, que en este caso serían sus padres
y la relación que tiene con la madre, y también cómo está la ausencia significando. La ausencia del padre siempre es muy significante, y esto lo observo en hombres y en mujeres. O sea, la clínica y el saber de masculinidades me ha favorecido también eso, el darme cuenta cómo la necesidad de compensar la ausencia de lleva a muchas madres a desproporcionar con algunos procesos de socialización, por ejemplo, sí, o procesos afectivos con sus hijos. Y pues llegaba a favorecer esquemas muy rígidos de contención, marcos normativos muy específicos, en la que no se puede salir de ciertos esquemas de comportamiento el adolescente, y si se sale hay todo un tema de represión, ¿no? Y eso es lo que favorece a que haya un tema de, es que mi hijo está mal porque ya se está rebelando. Pues no, en realidad está intentando resolver. El tema es que está intentando compensar la ausencia. Sí. Y entonces ya cuando cruzas estas señales en la clínica con el trabajo en masculinidad, te das cuenta cómo los costos empiezan a verse. O sea, hay costos, los costos que hace rato señalábamos. Sí, por supuesto. Si bien como hombres tenemos una serie de privilegios enormes en la sociedad, hay costos que no nos gusta decir. Como unos 2-3 meses platicaba con un señor con el que estábamos trabajando y nos señalaba un poco esto. Prefiero arriesgarme físicamente que arriesgarme emocionalmente, porque lo emocional lo tengo adentro y lo puedo guardar. Según él. Sin embargo, eso está operando. Claro. O sea, cotidianamente eso está funcionando, la idea del control. Sí. En esta investigación que estamos haciendo del cuidado, la representación simbólica del cuidado, está operando eso. Como hombres creemos que podemos controlar la salud. Claro. Y podemos controlar la enfermedad. O sea, puedo decir en este momento yo estoy bien aunque tenga 38 de temperatura, tenga el cuerpo cortado. Pero yo estoy bien. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Estás bien. Sí, tal vez sí por un poco por las lámparas, pero, bueno, pero ya de allí en fuera bien. O sea, están todos esos esquemas. Sí. Y ahí es donde la clínica y el trabajo con grupos y el trabajo comunitario deben estar siempre vinculándose y siendo atravesados por todo este esquema conceptual. Sí. No solamente de la perspectiva de género, sino de todo el esquema que hemos recibido en la formación. Pero sí es sumamente nutritivo el poder visualizar más allá de la perspectiva clínica desde las teorías que generalmente nos dan. O sea, tienes que ser psicoanalista y de una corriente kleiniana, o tienes que ser cognitivo-conductual, y todo lo que implica. O sea, esta parte operativa. Pero ya acercándote a la realidad tienes que tener como otro tipo de perspectivas. Y en este caso esta perspectiva de género y específicamente de las masculinidades en la que yo me he estado involucrando, pues me ha favorecido eso. El tener más claridad de lo que implica la ausencia, pero también lo que implica el mandato. O sea, cómo es que el mandato de llevar a cabo ciertas acciones está supeditado o está sustentado por una larga historia de eventos sociales que han favorecido agresiones, violencias, tanto en el colegio con los pares, porque siempre es como muy común que entre hombres el tema de la competencia esté, y la competencia generalmente es violenta. O sea, sí hay competencia que es pasiva, pero siempre va a ser un ejercicio de violencia. Va a tener la posibilidad de volverse violento.
siempre en esta lógica. Entonces ahí por ahí se ha ido nutriendo. Este dicho que se ve mucho en redes sociales, incluso en algunos de mis pacientes, llegan diciendo eso, ¿no? Madres solteras, por ejemplo. Es que tengo que ser padre y madre a la vez. Creo que esa frasecita está sintetizando lo que estoy intentando entender, ¿no? O sea, de qué manera la propia mujer, su posición, ya sea pues, ética o subjetiva o por mandato o por inconsciente, lo que sea, asume esa pérdida, ese costo, ese resto que se fue de un hombre pues que se divorció o lo abandonó o lo que sea, pero ella asume esa posición, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante porque aún tiene un peso específico la figura del hombre, ¿no? Como si eso pudiera existir. Estamos de acuerdo que existen distintas formas y manifestaciones de lo que implica ser hombre, a pesar de que haya ciertas delimitaciones de lo que se entiende, o sea, representaciones sociales, ¿no? No sé si estoy retroalimentando chido o no. Justamente por ahí va la idea un poco del tema de los privilegios. O sea, incluso ahí hay un privilegio del hombre, o sea, pese a que se fue, pese a que abandonó, está. Sí. Y es tal su papel de importancia que necesita estar compensado. Sí. Por eso y la pregunta es ¿por qué necesita estar compensado? Justamente por esta estructura que en ocasiones es muy repetitivo el concepto patriarcal, sí, pero sirve de mucho también. O sea, pese a que a veces se escucha tanto y pierde un poco de contenido, pero ya cuando lo platicas y lo observas de cerca, sí, no solamente teóricamente, sino ya de cerca en la realidad de facto, te das cuenta que ahí está. Sí. O sea, toda esta estructura favorece que el hombre tiene que estar. Y si no está, se compensa. Se tiene que compensar su presencia. A costa de la salud, tanto física como mental de la madre o de la pareja, de la mujer. Y a costa de los hijos. Si son mujeres, bueno, es un tanto menos complejo. Pero en el tema de los hombres, la ausencia del padre es significante porque se busca el cuidado del padre y se busca a través de figuras especulares, los pares. Sí. Pero ¿por qué te agarraste a golpes con otro grupo de chavos y ibas con tus amigos? Porque con mis amigos me siento cuidado. Eso lo escuchamos constantemente. Sí. O sea, decimos, no, es que con el grupo de pares, sí, pero se sienten cuidados. Están aprendiendo, o más bien están recibiendo algo que estaban deseando desde ese tiempo. El cuidado fraterno del padre. Sí. Y ahí se está compensando. Pese a que ese concepto de cuidado pues esté atravesado por el tema de la violencia y los costos de la salud, ¿no? Sí. Pero simbólicamente está el cuidado ahí. Sí, claro. Y lo estoy recibiendo, pese a que esté recibiendo también unos golpes, ¿no? A costa de. Pero es más valioso recibir el cuidado de mis pares, de mis amigos, con los que estoy compensando esta figura especular, que el haberme fracturado un brazo. Y quizás voy a decir algo, no sé si voy a decir una burrada, pero corrígeme si estoy equivocado. Es una crítica muy fuerte al psicoanálisis, interna, ¿no? O sea, por un lado está legitimando todas estas figuras de que el papá y que el falo y que lo simbólico y que la falta y que la castración y todas estas cuestiones que de alguna forma institucionalmente se han implementado en la psicología, ¿no? Pero justamente esa legitimación de esas figuras hace que ahorita quizás las sociedades occidentales estén dándole tanto peso específico a esa ausencia. No sé si esa crítica interna al psicoanálisis pueda funcionar. Sí, no. Sí. Bueno, pues te digo el no, para empezar. A ver, ya de ahí a ver si abrimos por ahí. No, porque el psicoanálisis no hace la realidad. Y sí,
porque al describir cómo, a través del caso clínico, cómo se fue dando el proceso, pues se empieza a perpetuar esta conceptualización Sí, que hace el cierre. claro. Y entonces dice, ok, entonces la castración se da Sí, sí. y entonces así se funciona. Digo, en el psicoanálisis clásico, ¿no? Sí, sí, freudiano y Freudiano. quizás un poquito aproximándonos a Lacan, ¿no? Sin necesidad de abarcarlo. Exacto, igual Lacan tampoco se atrevió a fracturar esa institución, El porque nombre seguía del padre, ¿no? Ahí se ve clarito. Sí, o sea, porque para empezar, no podemos leer una teoría sin su contexto. Ujú. O sea, para Por empezar, supuesto. su contexto aún estaba siendo atravesado por un contexto clase mediero, clase alta. O sea, Lacan no era pobre, No, Freud no, tampoco. no, no, no. O sea, No, para pues eran empezar, de clase alta. empecemos por ahí. ¿En qué momento se va a poner a cuestionar la estructura? Sí, La definió muy bien, Ujú. supo leerla, sí, sí, sí. supo establecer que el nombre del padre estaba Sí, fungiendo, pero también logró ver cómo el concepto o la idea de la singularidad estaba siendo atravesada sin necesariamente estar completamente indexada a lo social. O sea, sí estaba todo lo social diciendo que el padre, diciendo que las mujeres, y estableciendo toda una estructura que favorecía el privilegio Ujú. masculino, pero a la vez decía, ok, pero hay un punto de la singularidad en la que el malestar va a ser el punto sobre el cual se pueda fracturar por ahí esa estructura. Sí. O sea, al menos por ahí se quedó bosquejado. No soy muy cercano o tan exquisito en el tema de las citas de Lacan y todo eso, No. pero por ahí va la idea, o al menos Sí. lo que estuve estudiando de él, lo que también me agradó, me dio esa idea. O sea, sí está, pero también está esta parte de la singularidad que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a reapropiar. No soy tan lacaniano, a veces también me gusta irme al tema Foucaultiano, Sí. por eso retomo el concepto de Sí, cuidado sí, de por sí y supuesto. la ética de la libertad, y le sumamos un poco de la ética del cuidado que proponen las compañeras feministas, porque se concatenan muy bien, en donde proponen justamente este acercamiento al otro desde el conocimiento propio, desde la apropiación del cuerpo propio y la significación del mismo, y de la apropiación del malestar. Si bien es cierto, el malestar es un síntoma que te está diciendo, bueno, no estás totalmente atado a la estructura, pero sí te tienes ciertamente sujetado, y que el malestar te está diciendo, oye, vamos saliéndonos de acá, propongamos nuevos esquemas. Tanto la ética de la libertad como la ética del cuidado podrían estar nutriendo justamente un poquito esto, ¿no? De replantear el patriarcado como tal, y de la constante sumatoria hacia la figura del padre, y de empezar a plantear, bueno, y cómo se está dando otros procesos de subjetivación, no solamente ese es el único. Por eso te digo, tiene sus sí y no, o sea, sí, Sí, por supuesto. porque perpetúa, y no porque pues tampoco es lo que hace la realidad, pero Sí, cierto punto. pero ¿no? desde ese filón, pues sí que lo está legitimando. Sí que Hay un punto en el que la enunciación se convierte en. Sí. Y ontológicamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista que está ontologizando figuras que son antropológicas, ¿no? O sea, eso es bien interesante, cómo el psicoanálisis, ahorita que estamos hablando de eso, le da entidad muchas veces a ciertos procesos que son sociales, ¿no? Que se están dando a nivel estructural social. Ahora, esta singularidad
y este reposicionamiento entre ciertos malestares, etcétera, ¿qué tiene de transformador más allá de reposicionarte o encontrar otra perspectiva acerca de estas interacciones violentas, estas cuestiones que tienen que ver con violentar al otro, agredirlo, y de alguna forma el problema sigue, el malestar sigue? O sea, la pregunta es, ¿el malestar seguirá a pesar de los reposicionamientos subjetivos o singulares de los sujetos? Pero esa es la pregunta, ¿seguirá por siempre hasta el fin de los días? Hasta el fin de los días. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no puede acabar el malestar? Porque el malestar te da pie. Exacto. O sea, es necesario, digamos. O sea, te da pie, ¿no? Es estructurante. Si no, ¿para qué te estructuras? Si tienes todo. Y este reposicionamiento singular subjetivo, ¿qué tendría de liberador? Pues justamente eso. O sea, te da pie. Justamente el reposicionar sería el dar pie para el siguiente. Ya. O sea, ponlo históricamente. O sea, hace 50 años, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaban las mujeres? Hablando como en este tema de los privilegios, ¿dónde estaban las personas afroamericanas, los afrodescendientes mexicanos? ¿Dónde estaban nuestras comunidades indígenas? Sí. Que aún están siendo agredidas constantemente, pero tienen acceso a nuevas formas de posicionarse, sí, nuevas formas de legitimar su saber. Y lo digo ahorita porque me acordé de estos blogs en YouTube, en donde mujeres o hombres de comunidades que lograron salir de sus comunidades, formarse en alguna ciencia social, y ahora que están haciendo contenido en YouTube. Ay, ¿son parte del indigenismo? O sea, de esta corriente intelectualista de los indígenas que salen a estudiar en la UNAM o lo que sea, y ya no regresan como a intentar ser unos intelectuales orgánicos o generar un cambio en sus comunidades. ¿Son de esa corriente? Sí y no. Algunos sí y algunos no. Muchos de ellos lo que hacen es reposicionar y revalorizar. ¿Cómo? A través de lo que más se consume. ¿Qué se consume? Privacidad. Sí. Hoy en día YouTube consume privacidad. No hay ni contenido. O sea, te das cuenta, la mayoría de los influencers no tienen contenido. No, es basura. Es privacidad. Espero no estar dentro de la bolsa de... Esperemos que no, porque... Bueno, lo intento, por lo menos lo intento, ¿no? Andrés, sí, el intento se muere. Pero sí, o sea, lo que se vende es privacidad. Es lo que se vende. Y en ese nicho, o sea, estas nuevas comunidades, estas personas que salen de las comunidades tradicionales, se forman, buscan reposicionar a sus comunidades, sus saberes, sus prácticas a través de eso, a través de blogs personales en donde dices, huevo, sí, también se puede ser claro, tal y tal, se puede hacer satsal y andar con tu ropa típica, y eso es una cuestión de orgullo, porque ahora los blancos también lo usan. Sí. O sea, es una dialéctica bastante perversa, porque pues siempre, o sea, tenemos que estar muy conscientes que en el capitalismo, pues, o en el neoliberalismo en el que estamos, pues siempre vamos a hacer mercancías. Sí. Pero de aquí que nos seguimos dando de golpes de pecho, pues el hecho es que ellos están haciendo algo. Sí. Están colocando en la mirada pública a sus comunidades. Mientras que a veces en la academia decimos, no, es que el neoliberalismo, tal, nos damos golpe de pecho y no hacemos nada. Claro. Decimos sin hacer nada. Dice, no, es que lo que están haciendo ellos es que están volviendo un producto. Sí, pero se están siendo visibles. Claro. Y la visibilidad allá afuera es lo que importa. Si no te ven, ¿cómo van a saber que existes? Para empezar. Y después, ¿cómo van a valorar lo que tienes? Ya teniendo una posición pública, la cosa cambia.
Por eso lo que señalaba hace rato que platicábamos, es que necesitamos politizar a los psicólogos. Claro. Necesitamos politizarnos, atravesar y acuerpar la ley. Porque la ley siempre va detrás de la realidad. A veces escucho a compañeros abogados y perjuran que la ley está antes, pero pues cosa más alejada de la realidad. O sea, la ley siempre va detrás de la realidad, siempre va intentando alcanzarla y nunca la va a alcanzar, porque digo, lo simbólico siempre va detrás de lo real. Sí, sí, sí. Lo real está operando, está haciendo, Pero nunca... ahorita está haciendo, pero nunca va a ser simbolizado a la par. Sí, sí, sí. Ni de manera prospectiva, porque siempre son asegúnes, por eso es lo que te comentaba de la consulta popular. O sea, pues sí, el tema político es que pareciera ser una faramalla, pero en el contexto en el que estamos, en donde se ha hecho otra consulta, no se ha hecho. En el que tal vez para nosotros los académicos pueda decir, no, pues es que deberían establecer ya mecanismos más claros de ejercicio y rendición de cuentas en lugar de estar haciendo todo. Ok. Pero para las comunidades, yo que interactúo todos los días con mis vecinos y los escucho, es un tema de esperanza también. O sea, más allá de decir que la 4T, no. Lo que importa es acá el reposicionar el valor de la palabra de los sujetos. Tal vez Andrés Manuel tiene muchos errores, y sí, los tiene bastantes, y no concuerdo con muchos, pero si volvemos cotidiano esta consulta que asemeja a la asamblea comunitaria, pues tiene mucho valor, porque incluso en nuestras comunidades la asamblea se está perdiendo. ¿Ah, sí? Estamos perdiendo. Actualmente en mi comunidad, cuando se habla de asambleas ya es raro. Muy interesante. O se habla de junta ya. Junta ya es una palabra de aquí. Sí, por supuesto. Citadina. Y antes la asamblea era la que nombraba, la que decía y la que mandaba. Y ahora ya no. ¿Y por qué se habrá generado esa disrupción, digamos, conceptual práctica entre asamblea y junta o reunión o lo que sea? Las aspiraciones. O sea, el idealismo siempre es que se vendes. Tienes que ser citadino. Porque lo citadino es más progresista, es más urbano, es mejor, hay más leyes, tienen más acceso a recursos, hay éxito. Si supieran que hay que saber. Sí, o sea. Trabajar 16 horas y... Sí, justamente. Y por ahí va, o sea, se van perdiendo a favor de esquemas democráticos citadinos. Claro. Ciertamente, ya como pensándolo intelectualmente, la consulta pues no tendría como mucha lógica. Pero pragmáticamente, en sentido de lo que podría significar en lo cotidiano, el que como sujetos comunes y corrientes nos reapropiemos de ese esquema y que sea un punto en el cual podamos empezar a asirnos a volver cotidiano esto, pues es muy valioso. Sí. O sea, no es nada más decir, pues es que dijeron eso y van a estar mal. Pues sí, siempre se equivoca uno. Y algo bien interesante que ahorita me acordé de que publicaste precisamente de la consulta, y yo te comenté algo así como el problema no es la consulta, sino la propia democracia, a la mexicana y a lo populista, ¿no? El hecho de generar o de implementar una consulta desde el punto de vista democrático, posmoderno, actual, implica que tú estás suponiendo que el pueblo tiene las condiciones de conciencia política, de sabiduría, ¿no? Entonces estas frases del pueblo es sabio y estas cosas, o sea, le estás dando como voz al pueblo, pero es que esa voz, la mayoría de la gente tiene problemas de formación política, o sea, desconoce toda la política, la vida política que hay, ¿no? Incluso si Estados Unidos y Rusia y China, ¿no? Entonces a mí me parece demasiado ideológico pensar en darle voz al pueblo,
¿no? Y sé que estoy como siendo políticamente incorrecto porque debería defender la democracia y estas cuestiones, pero me parece que esas intenciones de Andrés Manuel son bastante perversas. O sea, ¿cómo le doy voz a marginados, a citadinos, al pueblo, para que elijan si quieren seguir manteniéndome en el poder o no? ¿Qué va a pasar si el pueblo le dice, ¿sabe qué, Andrés Manuel? Va para atrás, no queremos ya que sea presidente. ¿Qué va a pasar, no? Es un planteamiento ahí interesante. ¿Va a renunciar al poder? ¿Quién va a entrar? ¿No? Me parece más idealista y queda bien con todos, con sus detractores, que realmente un proceso democrático, en paz, donde se genera la libertad de expresión y estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé qué opinas ya para ir pasando a otros temas ya más. Me resonó el concepto de populista. O sea, por ahí vamos a empezar, ¿no? Sí. O sea, y es que lo escucho mucho. Sí. Igual a veces escucho mucho el término comunista y comunitario. Que se esbozan en la misma. Populista, comunista y comunitario. Sí. Y que va de la mano con lo que platicamos hace 2 segundos. O sea, cómo es que hemos consumido constantemente esta idea de que la democracia es de tal forma. Sí, sí, sí. Y de que el proceso de toma de decisiones es de tal forma. Sí. Porque si no hubiéramos consumido constantemente esto, simplemente diríamos, qué chido. Simple. Sí. Perverso de preguntarle a las personas que no están formadas. Sin discriminar a nadie, ¿no? Pero la perversión justamente tiene esa capacidad. En el concepto perverso de pervertir lo cotidiano. Claro, claro. A veces es necesario. Es muy necesario. Necesitamos pervertir la normalidad. Porque hasta ahora la normalidad nos tiene donde nos tiene. Y ya está otra vez ahí el concepto, ¿no? De normalización. Es bien interesante. Pero este planteamiento de la consulta, estamos de acuerdo que tiene muchísimas contradicciones, suposiciones, predisposiciones, que nada más son para encorsetar un proceso político, entre comillas, porque pues, no hay proyecto de nación. Tiene sus asegúnes, siempre, y siempre es lo que te planteaban, ¿no? Siempre tiene sus asegúnes, tendrá sus costos y tendrá su saldo de ganancia. Si se logra hacer dentro de la población que no está formada políticamente, que no está formada escolarmente, habremos obtenido algo de decir, bueno, ya por fin estos pinches ratas van a hacer algo. Porque eso es lo que se escucha cotidianamente. Y lo he escuchado constantemente. En el último proceso de elección yo participé. Y yo escuchaba constantemente eso. Entre toda la población. ¿Qué te dice eso? Que ya necesitamos pervertir de cierta forma ciertas cosas. A veces es necesaria una sacudida a magnitudes que en ocasiones parecen desproporcionadas y que siempre van a tener sus asegúnes, porque digo, toda intervención federal va a tener sus cargadas, va a tener sus urnas llenas a priori. Siempre ocurre, y ocurre en las elecciones, y en la asamblea también llegaba a ocurrir. Sí. Pero eso es afrontar el hecho de que la democracia es humana y que por tanto se puede hacer y deshacer ciertas cuestiones. La cuestión es pensar el saldo final. Si se hace, ¿qué se puede propiciar? Más allá de lo que pragmáticamente se especifica en la consulta. Porque la consulta es justamente un asidero simbólico.
O sea, en las calles es un asidero simbólico, más allá de lo político que pueda llegar a ser. Sí, sí, sí. De hacerse, ¿qué se lograría? Y de no lograrse, ¿qué implicaría también? De no lograr, se lograría esto que se está señalando. No, pues otra vez, otra ocurrencia que no funcionó. ¿Y qué propicia eso? Más hartazgo al sistema político Claro, que tenemos. Claro, claro. ¿Eso está mejor? Pues es malestar. Nos permitiría seguir. Malestar y también pasividad, porque lo que ha propiciado nuestro sistema Eso, yo democrático creo que es lo que ha propiciado. O sea, tanto malestar que llega al punto que ya se vuelve frustración. Y cuando es frustración, te paras. Sí, pues desesperanza aprendida, ¿no? En términos conductuales. Algo bien interesante que me pareció en las votaciones es que todavía la gente cree que ir a ejercer su voto se puede hablar de responsabilidad cívica, ¿no? Es que te dicen, no, es que voy a votar, ¿no? O sea, a pesar de que no está formada la gente políticamente, porque eso es un hecho, aún tiene pues no sé si es imaginario o simbólico o hábito, o tradición o lo que sea, de que todavía el voto es una pequeña esperanza de cambiar al país. Y me parece, pues, la medicina perfecta para mantenernos en calma. La capacidad de decisión siempre es una buena medicina. Te da la capacidad de poder. Yo puedo. Si no lo tuviéramos, muchas cosas ocurrirían. Ahorita me acabo de acordar de las comunidades tzetzales y tzotziles que se acaban de levantar en armas. Pues hiciste una publicación hace ratito, ¿no? Sí. Compañeros de allá ya están hartos. Nunca podían hacer nada. Eligían a alguien y no podía hacer nada. ¿Qué ocurrió? Levantamiento armado. A veces por eso digo, o sea, ¿cuál es el mejor dividendo que podemos obtener de esto? Sí, claro. O sea, si se logra, ¿qué podría pasar? Y si no, ¿qué propiciaría? A veces el costo de no lograrlo es peor. Claro. Si no se hubiese logrado que saliera Peña Nieto y continuara el prismo, ¿qué habría propiciado? Sí, hasta dialécticamente hasta el infinito, ¿no? O sea, ese va a ser el proceso permanente de conflictos políticos. Por eso es lo que señaló de la apropiación del malestar. Sí. O sea, es necesario que sepamos cuál es nuestro malestar, lo apropiemos y demos el paso. Sí. Si erramos el paso, pues se erra siempre el paso. De una u otra forma siempre hay errores que subsanar. El decir que hay perfección, pues es justamente el concepto que manejas, es idealista. Entonces en ese punto me ha favorecido, ahorita que recupero el tema de las masculinidades, justamente eso. O sea, no es necesario que estemos culpando constantemente, porque si seguimos culpando constantemente en esta lógica de querer cambiar desde el mismo esquema desde el cual estás intentando quitar, pues no se puede. Pues vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir perpetuando una olla a presión que va a llegar al punto en el que no va a aguantar y se va a levantar. Sí. O sea, todos los movimientos que han estado ocurriendo el año pasado en Colombia, Venezuela también parece, o sea, tienen esa misma lógica. O sea, el malestar se continúa a tal grado que llegó a un punto en el que estalló. Sí. Y estalló siempre en conflicto, y en violencia y en muertes. Sí. Entonces, a veces sí tienen muchos asegúnes, pero es justamente la chamba que tenemos que hacer. Claro. Si de veras nos denominamos psicólogos, pues a ver, ¿cuál es tu papel políticamente hablando? Sí. O sea, necesitamos involucrarnos. Necesitamos poner el pie fuera del diván. Claro. Tenemos que poner el pie fuera del laboratorio. Del buró. Fuera del buró. O sea, necesitamos estar allá afuera. Fíjate que ya no es gratuito que se esté repitiendo y constantemente todos los invitados que han hecho el favor de venir, que el ámbito de lo político
muchas veces la psicología se ha encargado de mutilarlo, ¿no? Y eso pues lleva a la trampa de pensar que los problemas psicológicos están en uno y esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que pues un llamado y urgente a que los psicólogos de las facultades pues empiecen a implicarse políticamente desde la psicología y al revés, ¿no? Pensar la política en la dimensión psicológica está muy bien, pero ¿qué pasa alrededor del individuo, ¿no? Entonces... Salud mental comunitaria. Es un concepto que estoy empezando a construir en función de la propuesta de salud comunitaria que se plantea desde el movimiento latinoamericano. Y ya atravesado por mi formación de salubrista y de psicólogo específicamente, necesitamos una salud mental comunitaria. Ya. O sea, es necesaria, no solamente una salud pública, ni una salud comunitaria. Necesitamos una salud mental comunitaria. ¿Y bajo qué coordenadas? Porque justamente lo que estábamos criticando Noé y yo cuando vino es que pues el concepto de salud mental es muy problemático, porque para empezar lo mental pues es como un fenómeno que está ahí, que todos sabemos qué es, siempre y cuando no nos pidan definirlo, ¿no? Y por otro lado el de salud. O sea, parece ser que precisamente la multidimensionalidad del concepto, del constructo salud, abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso te pregunto, salud mental comunitaria, ¿cómo pretendes construirlo, esbozarlo o plantearlo? Para empezar, ciertamente el concepto de salud es sumamente complejo de asir, porque tiene muchos asegúnes, muchos recovecos. Por eso se le suma el concepto de mental, que también es problemático a su vez. Toda la historia de la filosofía y de la psicología ha consistido en eso. Exacto. Sin embargo, también hay que ser muy claros en esta parte de es necesario utilizar las instituciones que ya tenemos. Claro. Para algo. Sí. Y conceptualmente hablando, a través de las instituciones, el concepto mental ha favorecido. Sí. Entonces, el tener salud mental de la mano nos propicia un mayor grado de aceptación práctica a través de las instituciones, que pueda favorecer la adopción de procesos de adopción de parte de esas instituciones que nos lleven a reposicionarnos con mayor celeridad tal vez, pero también con mayor validación, porque hasta el día de hoy la psicología en el campo de la salud tiene muy poca validez. Sí, por supuesto. A pesar de que ya haya centros de salud mental. A pesar de eso, y también porque como psicólogos nos seguimos peleando para ver qué corriente es más valiosa. O sea, me parece que es más importante detener los 10 o 12 suicidios al día que hay en México que estar pensando qué corriente es la más eficiente, qué corriente es la que tiene mayor solidez filosófica, qué corriente es la que tiene mayor solidez en el aspecto de la evidencia científica y práctica. Sí. Sí, o sea, la psicología tiene que ir realmente a ver y observar los problemas que realmente están sucediendo en la calle, ¿no? Que pues la institucionalización academicista de la psicología ha perpetuado precisamente su distorsión. Fíjate qué interesante. Y el último término, comunitaria. O sea, ¿por qué no pública? ¿Por qué comunitaria? Claro. Pues justamente para fracturar la idea instituida del individualismo psicologista, por supuesto. Justamente. Bueno, ahí tienes todo Martín Baró, Marisa Montero y todos ellos, ¿no? Toda la escuela latinoamericana. Sí. Toda. Muy bien. Entonces, por ahí aún es una propuesta que se está planteando, que intentaré desarrollar
Tal vez ya en el doctorado, pero eso ya ahí vemos. Ay, ahí vemos. Ahí Si vemos. nos alcanza Si nos la alcanza, vida. exacto. Y Y con aceite. y con así. Pues ya para ir cerrando, amigo. El ser hombre en diversos países, ¿no? Has tocado y has estudiado Estados Unidos, Inglaterra y México. Ese estudio no me dio tiempo de revisarlo, por lo menos. ¿Fue fue un estudio comparativo o fue nada más cómo la representación social en esos países está funcionando a nivel pragmático, desde qué enfoque, de género o de la psicología social? No sé si nos podrías comentar eso y qué tiene de relevante, por supuesto. Claro, a veces el tema de comparar representaciones y esquemas de género entre países tiene sus contras y sus pros. El primero es que pues cada país implica su historia, su contexto económico, su contexto político, y eso implicará lo que están significando. Uh-huh. Por tanto, a veces es muy compleja la comparación. Sí. Pero cuando intentas compararlo y te encuentras con que los mismos marcos conceptuales resuenan simbólicamente, más allá de que la palabra sea la misma, pero simbólicamente el mismo contenido, resuenan en tres países que parecen ser tan diferentes. O sea, empezando México e Inglaterra, ¿qué relación tienen? Tal vez con Estados Unidos tengamos algún tipo de relación por la cercanía y por la vecindad y porque hemos sido sus trabajadores históricamente. Uh-huh. Y pues tal vez nos hemos traído algo, ¿no? Y consumimos bastante el cine. Sí, lo consumimos bastante y sus programas, incluso los repetimos a lo nuestro, ¿no? Incluso los formatos. Incluso, o sea, tu programa, ¿sabes? Sí, es un gringo, güey. ¿Sí? O sea, pese a eso, como varones resuenan en lo mismo. Okay. En los mismos pilares. En el pilar de la proveeduría, en el pilar de la fortaleza. O sea, lo menciono como pilares porque así se hizo el estudio. O sea, como marcos conceptuales de los cuales se sustenta la idea del ser hombre. Para ser hombre tienes que... Se hicieron a través de un mecanismo mixto, metodológicamente hablando. Se hizo una parte cuantitativa y una parte cualitativa a través de grupos focales. Y lo que se fue encontrando fue eso. O sea, pese a estas diferencias en la historia, en la economía, en el contexto político, la idea del ser hombre era muy similar. Eso nos habla de que hay una macroestructura que sustenta la idea del ser hombre, que sustenta los privilegios, que sustenta los costos y que provee las condiciones para que el dividendo a favor de los hombres favorezca el que los adoptemos, el decir, bueno, pues sí, ok, tal vez me golpearon, pero sí, tal vez trabajo 16 horas al día, pero ese pero es el que sustenta y hace que también a las mujeres se apropien de eso, porque dice, bueno, está bien, mi esposo no está 16 horas, pero no nos hace falta nada. Uh-huh. Pero otra vez ahí la ausencia presente, ¿no? O sea, sí, tal vez me golpea, pero... Voy a decir algo y ya nada más como complemento de lo que de tu comentario. Más o menos me fue surgiendo la idea de cómo la representación de la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra es esta ideología histórica que Estados Unidos e Inglaterra fueron transmitiendo a los pueblos latinoamericanos para generar resentimiento porque Inglaterra y Estados Unidos estaban en conflicto con España, ¿no? A nivel de estados. Entonces, ahí hay un ejercicio de la leyenda negra, ¿no? Pensar que los españoles vinieron aquí
como a destruir todo y saquearon todo y nuestra lengua y nuestros dioses, etcétera. Eso es como parte de la historia que nos contaron los gringos, ¿no? Pero hay otra corriente que me parece interesante en contraposición, digamos, que al ser hombre entendido desde el punto de vista de Estados Unidos e Inglaterra, y cómo eso impacta en México, justamente los resultados que arrojó tu estudio, es el hispanismo. O sea, cómo el hispanismo, a través del español, por ejemplo, se fortalece más la idea de conexión que tenemos con Europa, en este sentido con España, porque hablamos el mismo idioma, pero como el hispanismo como proyecto político en dialéctica enfrentada con Estados Unidos e Inglaterra, porque seguimos en pugna, genera más fortaleza filosófica, ontológica e histórica. O sea, es bien interesante ese punto. Cómo el hispanismo puede muchas veces lograr justamente un reposicionamiento ideológico respecto a estos mandatos y ¿cómo dijiste el concepto que siempre se me olvida? El de proveedor. Proveeduría, que viene de la tradición y herencia de gringa, anglosajona. Entonces me parece bien interesante cómo eso analizarlo, ya no a nivel político, sino geopolítico. Cómo la ontología del hombre está trazada bajo los parámetros geopolíticos en competencia permanente entre estados. Me parece bien interesante ese planteamiento. No sé qué opines tú. Siempre hay que pensar esto en interseccionalidad. O sea, justamente tiene que ver eso, ¿no? O sea, no solamente es el ámbito local. A veces es un poquito más complejo poder aterrizar y versar sobre conceptos tan macro. Históricamente se han replanteado eso, pero también, ahorita que planteabas esto, me acordé cómo se hizo hace unos 8 años, me parece, un estudio, 7 años, un estudio con hombres afrodescendientes. Okay. ¿Ubicados en dónde? Estaba en Oaxaca, pero no me acuerdo bien la zona. Sí. Un estudio que hicieron unos compañeros. Cómo estos hombres afrodescendientes que estuvieron apostados históricamente, sus familiares, en primer momento en las islas de Haití, tenían un concepto similar, sí, pero en el orden de los marcos de género, de la masculinidad, se posicionaban de manera diferente, en el sentido de que la figura o el cuerpo, el verse de cierta forma era uno de los principales y no lo era el ser proveedor, por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Porque históricamente los pueblos afrodescendientes, lo único que contaban al momento de la esclavización de cualquier país que hayan sido sus opresores, ya sean portugueses, ya sean españoles, ingleses o americanos, lo único que contaban era con el cuerpo. Sí. Y entonces el vigor sexual, Sí, y la figura era uno de los pilares centrales y sobre los cuales se sustentaba los demás, en donde la proveeduría, pues sí, tal vez podría aparecer en algún momento, pero no, el tema de la sexualidad y del cuerpo eran centrales. El tener un cuerpo apto, relativamente apto y con un vigor sexual pujante, talante, sí, era fundante en ellos, ¿no? Y decir o ir en contra de eso les ponía los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces este elemento histórico geopolítico, claro que implica, claro, porque está atravesando los cuerpos. Sí. O sea, cómo se atravesó los cuerpos indígenas mexicanos fue diferente al de los norteamericanos. Claro.
Aquí nuestras comunidades indígenas tenían derechos. O sea, eran negociantes de sus tierras, todavía eran propietarios. Sí. Eso implica un ejercicio de derechos, eso implica una apropiación, una perpetuación de su cultura, pese a todos los intentos que tuvo la corona española y la iglesia para erradicarlos. Estamos ciertos que México, junto con Bolivia, son uno de los países más plurinacionales. Sí. ¿Por qué? Porque el ejercicio de las comunidades frente a los invasores fue diferente. Ellos tenían derechos, podían tener propiedad, cosa diferente con los nativos del norte de América, Por supuesto. que los Sí. cuales no tenían derechos, eran casados completamente, y se les expropiaron sus tierras y se les dejó en una jaula simbólica, que son las reservas. Y ahí el tema de la representación simbólica de la masculinidad es la fortaleza. Claro. ¿Por qué? Porque históricamente tuvieron que aguantar. Sí. Aguantar el embate blanco constantemente. Y entonces ahora el ser hombre navajo implica ser fuerte y no dejarte. Claro. En contraparte con los afrodescendientes mexicanos, que el vigor sexual es una de las fundantes. Caso contrario al indígena Setzal o zapoteco, donde el proveer es algo central, Sí. porque tenían tierras, Ujú. tenían capacidad de decisión sobre ellas. Sí, y ahí se empiezan a entrecruzar un buen de dimensiones, ¿no? El derecho, la etología, la historia, Antropología. qué bonito, qué bonito. Digo, nos daría aquí muchas horas para analizar esas cuestiones, ¿no? Psicólogo Eric Fernando Mendoza Melchor estuvo con nosotros. Gracias por tu tiempo, amigo. Siempre es un placer estar acá, cada semana. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, Titanes.